estudian las que no son y el martes son todos embalados. Listo. Recuerden que el examen es muy similar a lo que vimos acá, por lo que desarrollamos acá, y por eso lo vamos a socializar y vamos a mirar qué inquietudes que las pudieron subir. Listo. El primer punto es simplemente el desarrollo de un principio esencial del Código Civil en materia de disposición de bienes, que es la libertad testamentaria restrictiva. Pero dice: Pedro Martínez Lopera, hombre casado con Carmen González desde el año 1975. Pedro convivió con su cónyuge hasta el 16 de diciembre de 2016 en el municipio de Envigado, fecha en la cual abandonó su hogar y establece su domicilio en Itagüí por vivir cerca de su madre. Primera situación que sería relevante de tuvieron bienes sociales para el martes. El solo hecho de que ellos lleven ya hasta el momento de la muerte de este man como 8 o 9 años separados, ¿eso va a determinar el vínculo matrimonial? No. La sola separación física no termina el vínculo matrimonial. En el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si cumple unas formalidades para casarse, pues entonces para descasarse, para volver al estado de soltero, pues tendrá que cumplir con unas formalidades como será, o que alguno de los dos se muera, o que en este caso medie el divorcio. ¿Listo? Pedro sale de viaje el 8 de junio de 2024 hacia La Guajira. Ese día en horas de la tarde tiene un accidente en Puerto del Río, donde queda gravemente herido y es llevado a la clínica de hecho homicidio. Dada la gravedad de las heridas, es trasladado a Medellín, donde finalmente fallece el 11 de junio en horas de la mañana. A Pedro le sobreviven sus tres hijos matrimoniales: Carlos, Marcos y Luisa, y un hijo extramatrimonial reconocido de nombre Jorge. Si no estuviera reconocido, ¿usted lo hubieran incluido en la sucesión? No, tendría que presentar. Generar una filiación. Impugnar es dar por terminada la paternidad. Filiación es generar la relación de filiación de parentesco entre padres e hijos. ¿Listo? Eso se llama un proceso de filiación post-morte. Filiación después de la muerte del padre o la madre. Pero entonces, si él no estuviera reconocido, porque tengan entonces más respeto, parecen niños en todas partes. Listo, en esa situación tengan en cuenta que si no lo ha reconocido, ustedes no podrían incluir en la sucesión, porque por más años que ya el papá no se ha generado la filiación legal. ¿Listo? Pedro en el mes de enero de 2024 otorga testamento. Así es. Pedro en el mes de enero de 2024 otorga testamento manifestando: dejo las asignaciones forzosas por partes iguales a mis hijos, y la libre disposición, el 80% se la dejo a Jorge y el 20% restante a mi mejor amigo Antonio. Este dato que sigue muy relevante, sí. El patrimonio de Pedro es de bienes propios 310 millones de pesos y 70 millones de pesos de derechos. Entonces nos preguntan, en este caso, ¿frente a qué tipo de sucesión nos encontramos? Una testada. ¿Qué análisis hicieron ustedes para en este caso mirar que era testada? ¿Que tenía hijos? No. La voluntad. La voluntad. Después, para que tengan en cuenta el martes y hagan un análisis un poquito más profundo, tienen que mirar que en ese orden hereditario sí se puede distribuir de la forma que el Estado lo hizo. ¿Cómo así? Si el señor se hubiera excedido en las disposiciones testamentarias, ¿ustedes qué tenían que haber mirado? Coger la tortica y mirar esa tortica cómo se distribuía. Para este caso, por la fecha, era mitad de asignaciones forzosas y la otra mitad de libre disposición. Entonces uno tiene que mirar eso para poder afirmar si es testado o no. El señor hizo las disposiciones dentro de lo que le permite la ley en el primer orden. Sí, porque él dijo asignaciones forzosas para los hijos. La libre disposición la distribuyó. De ese 50%, 80 es para uno y 20 para el otro. Entonces ahí sí podemos afirmar que la sucesión es testada. Porque cuando uno sobrepasa los límites que la ley le establece, esa sucesión deja de ser testada y se convierte en intestada. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ese análisis. Pero ahora va a estar muy difícil. No, hay cositas que uno tiene que reforzar y debe mirar en este caso. Dice, en este caso las personas que recibirían los bienes de Pedro actúan en calidad de herederos o de legatarios. Entonces acá la respuesta tiene un doble sentido, ¿sí o no? Sí. Los hijos, que son Carlos, Marcos, Luisa y Jorge,
adquieren la herencia en calidad de Herederos. ¿Por qué? Porque debería predeterminar que era para ellos. Por posición legal, ellos son los que delimitan el orden, ¿cierto? Y lo que es Jorge y Antonio son legatarios. ¿Por qué? Porque se les debe según la voluntad. Una manifestación de voluntad del testador, es decir, Jorge tiene una doble calidad, heredero por ser hijo en el primer orden, legatario por la manifestación de voluntad del papá. Ese fue el que mejor le fue y esperamos que sea el diente de nosotros. ¿Sí o no? El que más plata le tocó. Pero vamos a poner en asociación cuánto cobra uno. Un 20%, son 40, 48 millones de pesos. Se gana más o menos en 3 meses. Eso sí, alcanza para el seguro y un torrente estado. No. Aquí no es estar embalado cuánto cobrar con eso. C. Si existieran pasivos dejados por Pedro, ¿qué opción tendrían las personas que van a recibir los bienes de Pedro? Acudir al beneficio de inventario. Entonces, ¿sería aceptarla con o sin beneficio de inventario? Recuerden, con beneficio de inventario es que uno responde por las deudas de la Con el sucesión, patrimonio. solo con el patrimonio que se le asigne, con los activos que se le asignen en la sucesión. Sin beneficio de inventario es que yo respondo por las deudas de la sucesión, no solo con el patrimonio que haya en la sucesión, sino con mi propio patrimonio. Profe, ¿cuál escojo? Pues yo siempre recomiendo con beneficio de inventario, porque usted no sabe que puede aparecer un acreedor, alguien a quien se le debe un monto muy alto que usted no conocía y se va a poner usted en balance. Listo. Profe, ¿cómo tengo que aceptar? La ley no lo obliga, la ley le da opciones. En aplicación de esa autonomía a la voluntad privada, usted escoge cuál de los dos mecanismos, las dos figuras va entonces a escoger en la sucesión. ¿Listo? Hola, que la respuesta de ahí se acudir con la sucesión de inventario. Con o sin beneficio, esa sería la respuesta más adecuada, ¿cierto? Pagar, sí, usted es muy buena gente, pagar, ¿cierto? Porque usted dirá, espera que reclamen, también, pero legalmente son las opciones que tienen los herederos, porque los legatarios no pagan deudas. Dice, distribuya la sucesión de Pedro. Algunos tenían una duda. ¿Era quién le tocaba a doña Carmen, la viuda? Nada. Como que no, la liquidación de la sociedad. ¿Y dónde decía que ojo con esas cositas. Listo. Yo recomiendo otra vez. Dame un segundo. Pero la pensión no es una herencia, eso es otra situación con relación al derecho laboral que se llama por la seguridad social, la sustitución pensional. Y en derecho laboral se establecen unos beneficiarios que son los que entran a ocupar el lugar de quien falleció, pero la herencia, la pensión no es sujeto de ser heredada, ¿cierto? Es otra figura diferente a la sucesión. Listo. Pilas pues, vamos a explicar el cuento. Acuérdese que si bien cuando uno se casa aplica lo que dijo el filósofo colombiano Diomedes Díaz, todo lo que yo trabajo todo es para ti. La ley también reserva una especie de patrimonio que llamamos bienes propios, o sea, lo que es mío, ¿cierto? Que a un casado no va a ser de la sociedad. Por ejemplo, dice la norma, bienes inmuebles que yo haya conseguido antes de casarme, cuando yo me case, no entran a la sociedad. Bienes muebles o inmuebles conseguidos dentro de la vigencia del matrimonio, pero que sean producto de herencia, donación o legado, no hacen parte de la sociedad de cada cónyuge. ¿Por qué? Porque es que el otro no se esforzó para conseguir eso que está consiguiendo el otro. En el derecho tenemos dos formas de adquirir los bienes: a título gratuito o a título oneroso. Título gratuito es cuando nos lo regalan, ¿cierto? Título oneroso es cuando yo tengo que pagar, sacrificar parte de mi patrimonio para adquirir ese bien. Entonces, en la sociedad conyugal solo entran los bienes conseguidos a título oneroso. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo puse ahí, que la mamá iba a dar la herencia en vida? Y que ella fue a la notaría y le dijo, señora, usted no puede dar la herencia en vida. Y ella sin una compra-venta. Eso es a título oneroso, como se supone que el hijo le pagó. Por eso la esposa, cuando se iban a divorciar, le reconoce. Pero es que ahí no está, pues, que no puede que, o sea, que hicieron capitulaciones o... Pero entonces,
patrimonio de Pedro es de bienes propios, ¿cierto? Entonces ojo con esa cosita. Sí, que uno se casa, sí, y nace sociedad conyugal si no capitula, sí, pero también puede que nunca haya conseguido bienes sociales, ¿cierto? Nosotros estuvimos ahí, pero hicimos no pagar deudas. Yo soy tan de buenas que me regalaban en una herencia, me correspondió parte del patrimonio. Se guardó mi patrimonio, no es de la sociedad. Bueno, listo. Y recuerden que el primer orden hereditario, la cónyuge o el compañero o compañera sobreviviente no son herederos. Les toca eso en la liquidación de la sociedad conyugal. Pero en los datos que nos dieron ahí no hay nada que repartir. ¿A ella qué le toca? Nada. La ceniza si quiere, el barrio, todo el cuento, por el resto, nada más. Listo. Entonces, ojo con ese artículo. Cuando es que me dices que para usted es cascarero, no tiene que saber leer esos datos. Esta señora acá no le toca nada. Listo. Entonces sabemos que tenemos solo bienes propios. Si en ese caso, para que no se preste a confusión, diría si son sociales o propios, o si hay sociales y propios. Entonces, si hay sociales, sí me van a hacer la liquidación de la sociedad conyugal, y si hay propios, saben que no los van a meter. En la mitad que sobre la sociedad conyugal se le suma se le suma la herencia, porque ese sería el patrimonio que le tocó al socio, que está muerto, y se le sumaría para los herederos. Listo, para que tengan en cuenta eso. Y después, en una sucesión, lo primero que se paga son las deudas. Eso se llaman bajas sucesorales, lo que primero hay que pagar. Este mantenía 310 y debía 70, ¿sí o no? Entonces, en este caso, el patrimonio líquido, o sea, lo que voy a repartir entre los herederos va a ser 204. Entonces, aquí cogíamos este cuento, hacíamos la tortica. Sabíamos que estos 240, el 50 son asignaciones forzosas. Y este otro 50% es de libre disposición. Así nos cae la torta, ¿sí o no? Con el patrimonio. ¿Quién es el que me heredar acá? Los 4 hijos. Profe, ¿y cómo entran a heredar si hay un extramatrimonial por esa bandida? Pues, mi papá y mi mamá pelearon. No importa. Los hijos desde 1982 heredan por partes iguales. Al día de hoy sean consanguíneos, sean adoptivos, sean de crianza, ¿cierto? ¿Qué más hacemos ahí? No, así. En ese caso entonces serían por partes iguales. Es decir, estos 120 lo dividimos por 4. Y a cada uno le tocaría 30. No se vaya a contar usted como ahorrado, como hijo, uno cobra lo de una parte, y eso van a pagar sucesorales. Listo. Entonces sería Carlos 30 millones, Marcos 30, Luisa 30 y Jorge 30. ¿Sí o no? Vamos al otro lado de la libre disposición. Este man dijo, 80% de ese 50 va a ser para Jorge. Y el 20% va a ser para mi amigo Antonio. A 120, sáquele el 80%. Profe, ¿eso cómo se saca? Traiga la calculadora y por el 120 por 80 y el signo porcentaje. Y eso le da 96. Por eso es que pueden traer calculadora. Yo también me embalo. Listo. Entonces sería el 80%. En este caso serían 96. Y el 20. 24. Si usted suma todos esos valores, le da los 40, ¿sí o no? Entonces a cada uno de los hijos le corresponde 30 millones por herencia, a Jorge le corresponden 96 de asignaciones forzosas y a Antonio, que se acuerda ahí, le tocan 24 millones de pesos. ¿Listo? Y ya después de decir no cobra, o la cobra directamente la oficina antes de hacer. Usted lo que va a hacer para que la gente no se le vuelva es que le cobre el 50% para empezar. Cuando vaya a firmar las escrituras públicas o vaya a salir la sentencia después de audiencia, cobran el otro 50%. Y firma antes un contrato de prestación de servicios profesionales donde usted le vende legal al cliente, que es para garantizar que usted no se va a volar, pero eso es en doble sentido, porque si no te pagan, inicias un incidente en materia laboral para que te puedan pagar los trabajos que no quieren pagar.
firmar contratos, una falta disciplinaria y los abogados no se acuerdan de eso. ¿Cómo viene hasta ahí? ¿Alguna duda? Señorita. Ah, sí, usted trae calculadora. Traiga calculadora. Yo siempre le digo traiga y se les olvida. Y van a ir a comprar las Caldio allí. Que de 5.000 suben a 20.000 por la demanda. Pero no me vas a sacar el celular. No. Si se me cae la calculadora, ¿qué hace? Utiliza las manitos. Ahora sí, ¿qué haces? Pones, por ejemplo, acá eran 120. 120 por 80 o 0.8. Pero es más fácil 0.80, pero sería más fácil. 120 por 80 y el signo porcentaje. En calidad de legatario. Y a él también se le da En calidad de sí, eso es más interesante ahí. Segundo, quienes se consideran incapaces según las normas establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano. Es un repaso de capacidad. Ahorita vamos a hablar porque es una excepción. La regla general es que solo es a razón de la edad, ¿cierto? Esa sería una excepción que persiste en el ordenamiento jurídico. Listo, entonces, nosotros en ese tema cogimos el artículo 34 del Código Civil y lo desmenuzamos hasta llegar a la ley 1996 de 2019, ¿cierto? En ese caso, entonces, en su momento dijimos, vean, en Colombia uno era incapaz a razón de o la condición mental o a razón de la edad. Hoy en día la regla es solo se es incapaz a razón de la edad. Y eso tiene unos términos y unos rangos de edad. Tenemos niños y niñas, que es de 0 al momento de cumplir los 12. Adolescentes de 12 al momento antes de cumplir los 18. Esos niños y niñas de 0 a 12 serían incapaces absolutos, no pueden realizar ningún acto jurídico por sí solos sin representación, y de 12 a 18 serían incapaces relativos que pueden realizar ciertos actos o negocios jurídicos que tienen que ver con la pregunta que sigue a continuación. Pero como hay Y en todo. No, la regla general es esa, ya si me quiero poner. Excepcionalmente podrán ser los interdictos que no hayan sido llamados por el juez a revisar la sentencia de No, interdicción. ok, pero o sea, como hay unas políticas y relativos, igual son los campos relativos absolutos, entonces está bien la respuesta a menores de edad, o sea, de 0 a 18. Ah, sí, está bien. Pero menores de edad en ese caso sería el término general. Pero hoy en día en el ordenamiento jurídico no hablamos de menores de edad, sino que hacemos los rangos distintivos. Por ejemplo, escuchemos, el Código del Menor no hablaba de niños, niñas y adolescentes, solo hablaba simplemente menores. Para el Código del Menor era de 0 a 18, ¿cierto? El Código de Infancia y Adolescencia sí hace los rangos, porque según el rango hay unas normas que aplican especialmente para uno o para otro. Tercero, ¿se puede hipotecar un bien inmueble de un menor? Sí. La respuesta sería no, pero sería como muy absoluta y no nos daría pie a otra respuesta. Yo dije, O podemos decir sí, siempre y cuando tenga autorización. esa respuesta. Muy bien, ahí bien completa esa. 4. Profe. Marianita. Bueno, nosotros tenemos que diseñar una orden judicial y especificar pues como para qué será utilizado, teniendo en cuenta que sea para mejorar el patrimonio del mercado. Excelente. Cuarto. Esa también habla de la capacidad. Hola. Sí, también se puede por trámite notarial. El notario no da la orden, sino que autoriza. Pilas. Roberto, quien a la fecha tiene 13 años de edad, desea otorgar testamento cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la norma, lo cual hace en una de las notarías de Medellín el día de hoy. Dicho testamento, entonces tenemos que analizar la situación de Roberto. El pelado ya tiene 13 años de edad.
Ese man es que dentro del rango de edades. El adolescente que sería un incapaz relativo, al cual se le permite realizar ciertos actos de negocios jurídicos autorizados por la ley. Y uno de los ejemplos que dimos acá, el ejemplo que dimos fue otorgar testamento. ¿Listo? Y ese día de hecho explicamos una partecita con eso de los menores también, de los incapacidades. Entonces la respuesta ahí adecuada sería la B. Es válido porque al ser incapaz relativo a razón de la edad, para la fecha de otorgamiento del testamento, ya puede realizar ciertos actos o negocios jurídicos permitidos por la ley, entre ellos otorgar testamento. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Una respuesta del contrario? No. Ya está modificado, por eso que hicimos el estudio, y acá cuando hablamos de las concesiones reservadas para los mayores de 14 años es responsabilidad penal y disposición a nivel sexual de su cuerpo. Esa situación ya está modificada. Recuerda que el código todavía nos trae algunos errores que por interpretación jurisprudencial hay que leer de otra manera. ¿Listo? Quinto, ahí estábamos repasando otro de los principios esenciales del código civil. Dice: doña Rosa desea entregarle en vida la herencia a su hijo Santiago. Para esto acude la notaría, y dado que allí les manifiestan a las partes que esto no es posible, doña Rosa le transfiere el dominio de su propiedad a Santiago mediante un contrato de compra-venta, donde este último realmente no realiza ningún pago por recibir el bien. En este caso puede iniciarse la acción de simulación en contra de las partes en la aplicación del principio de la ley, actividades o actuaciones que son lícitas pero están prohibidas para ciertas personas, o en este caso rayan entonces legalidad. ¿Sacar qué? Ahora no me la pruebes que es anotado y anotado por ustedes. Dijo que es posible. Uno conoce anotado y comentado, es que doctrinante el nombre de ustedes. Si el fraude de la ley son actividades, actuaciones, negocios que si bien son válidos, están prohibidos para ciertas personas o lo que pretenden es disfrazar otro negocio. Acuérdense cuando hablamos del matrimonio, cualquier persona se puede casar, pero la ley trae unos impedimentos. Uno no se puede casar ni con ningún ascendiente o descendiente. Uno puede hacer una contratación, siendo el gerente de una empresa yo puedo contratar a alguien, pero siendo el gerente de una empresa del sector público puedo contratar a mi esposa. Hay las limitantes y contratar es válido. ¿Listo? Socio. ¿Está pudiendo señal o qué? Bueno, listo. Bien hasta ahí. Ustedes ya saben, así más o menos. ¿Cómo que podemos traer el lunes, el martes, perdón? Si quiere traer código civil, tráigalo. Calculadora, tráigalo. Cualquier estampita de cualquier salto que ustedes crean es válido. Listo, en esa situación. Y ahí vaya nada. Profe, ¿puedo sacar el cuaderno solo para apoyar? No para abrirlo. No, ¿se lo hago qué? Se lo anulo. Porque yo me pongo nervioso en los exámenes. Cuando lo vean, cuando voy anulando así porque me estaba asustado. Sí, hasta porque evitemos ese tipo de situaciones. Profe, parejas. No. Es mejor perder el examen que el examen y el amigo. Es más situación. Conservemos la amistad y pasamos un examen. Yo sé que todos lo van a ganar. Si me inspiro son 10. Normalmente son 10 cuando me inspiro. Yo de aquí a mañana me siento en la Rosa de Guadalupe y esto claro que está guapo. Me siento el poquito el corazón. Hay un casito sí o sí de sucesión para que se recueste. Va a ser una horita. Entonces la cosa es, viene a hacer el examen, me entrega y se va. No, me socializan al final. No. El jueves se
se lo entrego, lo socializo, corrijo lo que haya que corregir y se va para el sistema. Listo. Antes de no hacer más, porque yo primero me necesito corregir. Ah, sí, después socializamos y hay clase, ¿verdad? Tan bonito, ¿no? Parecía abogado. A ver, ¿qué hacemos con este cuento? Pues segunda parte. No, esa es la Esta sí. Recuerden que el miércoles hay que votar muchachos. Yo me por quién ustedes verán, pero voten. Yo ayer dije en un grupo, si me traen certificado electoral, doy puntos y poco de Sí, muy propia que no, déjamelo por un tamal. No. Título veloso es cuando usted paga una contraprestación en dinero. Es mi plancha. Pero acá no, porque yo no puedo utilizar mi posición de docente. Así la vieron por ahí. Creo que no digo. Oigan, pues, vamos con unidad número 1. Y aquí nos terminamos la parte de la unidad introductoria, que era esos principios esenciales, la capacidad. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de bien. Nos dice entonces, a nivel jurídico, que es un bien. Los bienes son objetos que se pueden posesionar. Los bienes son objetos que se pueden posesionar. Posesionar es entrar en posesión de ellos, en tenencia de ellos. Para que sean bienes, muchachos, deben tener un contenido o un valor económico. ¿Quién le pone valor a los bienes? Depende de eso. ¿Quién? Bueno, no nos vamos a un proceso judicial todavía. ¿Quién le pone el precio? Los dueños, por ejemplo. ¿Esa es la aplicación de qué principio? Sí, pero en ese caso, ¿quién, pues uno puede decir un cariño verdadero? El carrito que está vuelto un año, usted lo ve como un Lamborghini. Sí, le vale 50 millones de pesos, no 4. Es que el valor que yo le pongo, me quedo con baúles grandes, un montón de gallos, el carro tiene turbo, claro, le suena todo, ¿no? El pito. ¿Quién le puso inicialmente? El dueño, ¿cierto? Entonces, ¿es una aplicación a qué? Principio de la autonomía privada, principio de la propiedad privada individual y principio de la libertad, o sea, negocio contra. Y en caso de que haya oposición, por ejemplo en un proceso judicial, será un perito, según entonces las órdenes establecidas en el ordenamiento jurídico. Pilas. Ese valor puede ser económico, cultural o sentimental. Y dice, y pueden ser propiedad de una persona física o jurídica. Es decir, los bienes solo pertenecen a las personas, sea bien una persona jurídica individual o sea bien una persona jurídica estatutada. Para que esos términos ya los hablamos en clases pasadas. Según esa definición, entonces, ¿cuáles son las características o particularidades de un bien? Primero, deben tener un valor o un contenido económico. Ya lo dijimos. Será el propietario quien determine el bien, o si no, con las reglas establecidas.
bien sea objeto de aprehensión. Se me puede definir la palabra. Claro, aprender, no de aprender, sino aprender es poderlo tener físicamente. Cuando yo cojo una cosa, la estoy aprendiendo. Aprehensión, o sea, de la tenencia física, de entrar en posesión de ese bien. Una pregunta. Hay ejemplos que se tienen, pero no son. Como los derechos de autor. Uno no puede poner los derechos de autor sobre una canción en esa situación. Entonces, son reglas excepcionales a esa regla general. En su momento también lo vamos a ver en la clasificación de los bienes. Tercero, ese bien debe otorgar un beneficio. Ayer me preguntaron algo, yo les pregunto a ustedes, ¿los animales son bienes o no? Sí. Sí. Entonces, es que desde el Código Civil los animales se clasificaban como cosas o bienes muebles, ¿cierto? Correcto, pero en ese caso entonces, muchachos, recuerden que ya con la evolución a nivel social y cultural, que eso también permea a nivel jurídico, hay algunos animales, bueno, los animales se consideran como seres sintientes. ¿Qué cambia esa situación? Por ejemplo, en este caso, no solo el valor, sino también que puedan ser objetos de transacción comercial. Ya les voy a explicar algo por ejemplo. Recién salido de la universidad llegó un proceso ejecutivo. Un señor le prestó una plata a otro señor, ese señor llegado a la fecha del plazo no cumplió y llevaba 1 año sin pagar intereses, moratorios, la demora en el pago. ¿Listo? Cuando sucede eso, uno puede iniciar un proceso ejecutivo, es decir, buscar la ejecución forzada de la obligación y el cumplimiento forzado, no con los de la moto, no, disponiendo del patrimonio del deudor, de quien debe el dinero. ¿Listo? Ese señor solo tenía bienes muebles, entonces iniciamos el proceso ejecutivo y yo solicité en el juzgado el embargo de los bienes muebles del señor. ¿Listo? El juez decreta la medida, le oficia al inspector de policía para que haga el procedimiento de embargo y secuestro de los bienes, vamos a la casa del señor y hacemos el recorrido y empezamos a embargar. Que los cuadros, que el Xbox, que el Play 5, esas cositas, que tenían 3 televisores, entonces le pueden embargar 2, porque también no tienes que ser un embargable, ¿cierto? Esa situación. Cuando salimos de la diligencia, cuando entramos allá, me ladró un perrito, esos ñatos, ¿cómo se llaman? Que babean mucho. Esos señores. Como un murcielaguito. Este estaba bien así babeando y tenía ese icono que lo habían acabado como de operar. Se le pone para que no se vaya la médica. Yo lo vi muy quieto, pues. Ya, hice el procedimiento. Y cuando terminé el procedimiento me dice el inspector: doctor, usted le faltó embargar el bien más importante en esa casa. Yo decía, madre, ¿qué cuadro me faltó? ¿Qué lo vi yo? Entonces me decía, yo doctor, dígame. Me dijo, le faltó embargar el perro. ¿Por qué? Sí. Porque es un bien. Pero eso no es suficiente, ya está. Por eso, para esa época. No le voy a decir cuándo salí, desde hace 20 años pues. No, sino que yo empecé muy joven, listo, a estudiar. Entonces en esa situación, me dijo, el perro. Para mí mi concepto no estaba, aunque me lo enseñaron a la universidad, para mí no era pues el concepto de yo lo embargo y el secuestro le pone la cadena y sale con el perrito, ¿cierto? Entonces decía, te faltó embargar el perro, como así que el perro dice, es que el perro para la ley es una cosa, es un bien sujeto de transacción económica. Y me decía, usted no sabe, doctor, la gente corre a pagar la deuda con tal de que le devuelvan el animal, ¿cierto? Entonces no le importa que se pierda el cuadro, el Play 5, las vainas, los televisores, el perrito, ¿cierto? Pilas, hoy en día, que ya son considerados seres sintientes, algunos animales, que son los animales domésticos, animales de compañía, no son objeto de embargo y secuestro, ¿cierto?
Entonces ayer alguien me decía, profe, ¿y si yo tengo 50 vacas en la finca? No me diga que usted tiene 50 animales de compañía. Cuando usted está triste se va a hablar con las vacas, no. Las vacas, esos tipos de animales de uso agrícola en este caso, entonces sí son susceptibles de embargo y secuestro. Si llega y lo remata, pues subasta pública, eso lo roban muy fuerte. En ese caso, los ponen subasta pública y se paga entonces la ley. Listo. La ley no diferencia qué animales se pueden embargar y qué animales no se pueden por ese concepto de animales de compañía. Listo. Pilas. ¿Cómo se pueden adquirir? ¿Cómo se pueden adquirir los bienes muebles y los bienes inmuebles en Colombia? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se pueden perder ahí? Porque ya vamos a ver una de las figuras. ¿Cómo se adquieren los bienes muebles y los bienes inmuebles? Eso embarcar ganado es un camello. Cuando usted va a ir a embarcar tiene que individualizar vaca por vaca. Raza, peso, nombre, color. Entonces usted va a embargar 100 vacas, tiene que pesar 100 vacas. O sea que por ejemplo si las bolsas embarcan, Claro, en el mercado eso es. ¿Quién secuestra el que se embarga ahí? Porque el que tiene que ver algo del bienestar del animal. Igual le pasa. Pilas, ¿cómo se pueden adquirir los bienes en Colombia? Es el Código Civil nos establece esas formas o figuras jurídicas. Entonces, los bienes pueden adquirirse por tradición. Tradición en este caso, traditar algo es entregar algo. No es ese concepto que tenemos de tradición, las tradiciones de diciembre, no. En este concepto de derecho, tradición es de traditar, pasar una cosa a otra persona. Pero como regalar. No necesariamente, por ejemplo, la compraventa, alguien paga y alguien recibe. Es simplemente la entrega material de la cosa. ahí en la tradición entraría la Enajenación es vender. Pero la tradición es uno de los requisitos para poder, en ese caso, perfeccionar el contrato. Porque podemos hacer el contrato de compraventa, pero no me has entregado la cosa. ¿Se perfeccionó el contrato? No. Yo entré en posesión material de la cosa. No, entendí lo mismo. Listo. Segundo, se puede adquirir los bienes por la sucesión por causa de muerte, que ya hablamos. Y esto vamos a implementar otra cosita. Se puede adquirir bienes en Colombia por el fenómeno de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Prescripción, el paso del tiempo, que extingue o crea derechos. Enseguida te explico con la perspectiva, ¿listo? Puede también entonces en este caso adquirirse los bienes por el fenómeno de la ocupación. Y puede adquirirse los bienes por el fenómeno de la accesión. Yo creí que eso del fenómeno del aluvión, no sé si lo han escuchado, no lo he escuchado solo en la universidad. Pero ahora entonces con este cuento de las que ha habido esas inundaciones, por ejemplo en Córdoba y eso, esas avalanchas, se ha dado. ¿Qué es eso del aluvión? En ese caso entonces es cuando la franja de su territorio, de su propiedad, se extiende por un fenómeno natural. Por ejemplo, cuando hay un causa natural, en este caso las inundaciones, no fueron provocadas, eso fue por el incremento de las lluvias y demás. Y cuando las aguas se retiran, el pedacito que usted tenía de tierra aumentó unos 100 metros. Eso en ese caso se llama aluvión. Vamos a verlo en su momento, lo vamos a explicar. Usted se vuelve propietario simplemente por un fenómeno natural.
Y los bienes en Colombia también pueden perderse por prescripción extintiva. Mira que tenemos dos, adquisitiva y extintiva. Ambas son una sanción que establece el legislador para el dueño que no ejerce sus derechos, ¿cierto? Una sirve para adquirir un derecho, la otra para extinguir o para terminar un derecho. ¿Usted ha escuchado en ese caso la famosa posesión? ¿Cierto? La posesión es uno de los requisitos para llegar a que sea la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva en este caso sirve para adquirir bienes muebles o bienes inmuebles por el paso del tiempo. Hay varios requisitos que en su momento vamos a analizar. Por ejemplo, uno de ellos es quitar en posesión, la tenencia material de la cosa. Otro requisito es comportarse como señor y dueño, o sea, desconocer dominio ajeno, de uno del propietario. Sumando esas dos cositas, alegamos la prescripción adquisitiva, que lo que hace es terminar el derecho de propiedad para quien realmente es dueño, pero no volvió a ejercer su derecho, y lo que crea es el derecho de propiedad del poseedor, que se vino comportando como señor y dueño. ¿Listo? La extintiva es para extinguir obligaciones. La extintiva no nos sirve para adquirir bienes, solo para extinguir obligaciones. Profe, un ejemplo. A ver, como un ejemplo con vos. Yo te presté 10 millones de pesos. Listo, profe, colabora, me encanta. Tome 10 millones. Acá el socio me firmó una letra de cambio, que es simplemente una constancia de que hay o existe una obligación. Llegó el vencimiento del plazo. Profe, no tengo plata, espere unos días, y espere unos días, veo que me bloqueó de WhatsApp, el Instagram ya no aparece, en el Only tampoco, todo eso está bloqueado, listo, se me perdió. ¿Cuánto tiempo tengo yo para demandarlo a él, para ejecutar la obligación, el cumplimiento forzado de la obligación, y me pueda pagar? Entonces la norma dice en este caso, para ese tipo de obligaciones, porque la ley las clasifica, son 3 años posteriores al vencimiento de la obligación. 3 años para ese tipo, como los que son pagarés y letras de cambio. ¿Listo? En ese caso entonces, si yo lo demando después de 3 años, él podría, por el paso del tiempo, buscar la sanción. Prescripción extintiva. Profe, es que usted no cobró cuando debía cobrar. ¿Qué hizo el derecho? Castigarlo por su inactividad en la exigencia del derecho. Eso podría pasar como los multas de natura que no después de 5 años pueden prescribir para no pagar. Siempre y cuando no te los hayan notificado o no hayan empezado el cobro coactivo, porque el cobro coactivo suspende la prescripción. El presentar la demanda antes de los 3 años suspende la prescripción, o sea, no sigue corriendo el lapso de tiempo. O sea, hay unos requisitos para que pueda hacer eso. ¿Listo? El canon de arrendamiento, o sea, lo que yo pago de arrendamiento. Hay un señor que no volvió a pagar arrendamiento. La norma dice, los cánones de arrendamiento prescriben cuando llevan más de 5 años sin haberse cobrado. O sea, si hay un canon que se debe de hace 5 años atrás, esa persona podría, el deudor, alegar prescripción por ese tipo de situaciones. Para cada 2, cada 3 meses, cuando quiera. Hay un pago parcial de la obligación. Yo tendría que mirar en ese caso entonces cuáles son las adeudadas, cuáles son las que cubren y cuáles son las que quedan debiendo. ¿Listo? ¿Me voy a hacer entender en la idea o no? En su momento vamos a ver porque no todas prescriben a los 3, a los 5, pueden ser a los 3, a los 5, a los 6, a los 8, a los 10. La norma establece y acá vamos a aprender a diferenciar eso. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Igual. Empecemos con esto de la tradición. La tradición está regulada, definida en el artículo 740 del Código Civil. Mire que el mismo artículo nos dice, la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas.
Dice, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otros. Eso es traditar, entregar una cosa. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio. Y por otra la capacidad e intención de adquirir. Ahí que los dos renglositos los hablamos. Entonces, la tradición es esa: un acuerdo de voluntades entre dos partes, donde uno tiene la intención de entregar la cosa y el otro tiene la intención de entrar en posesión material de la cosa. Claro que sí. Entonces tenemos dos partes, aquí hay una voluntad de dos partes. Una con la intención de entregar la cosa y la otra parte con la intención de entrar en posesión material de la cosa. No, es que ayer me robaron el celular, no hice una tradición. Fue que le robaron, es otra cosa. Porque acá debería haber una intención. Bueno, no la denuncia, de la policía. Cuando el ladrón no se acuerda, ya le tradité mi celular. Claro. Fila, según eso entonces el 741 nos dice, vea, según la definición del 740, en la tradición siempre hay dos partes. Uno que se llama el tradente y el otro el adquirente. Los abogados nos toca hablar bonito. Entonces, el 740 nos define, es una forma de adquirir el dominio. Dice, hay dos partes, uno con intención de entregar, el otro con intención de recibir. Y el 741 nos dice, vea, esas partes reciben una denominación. Uno es el tradente, que es el que tiene la intención de entregar la cosa, y otro es el adquirente, que es el que tiene la intención y entra en posesión material de la cosa. Artículo 749 del Código Civil, se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él. Y adquirente, la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. Es decir, se puede dar en este caso, muchachos, la tradición en nombre de dos personas, pero representados por terceros. Vale, pongo un ejemplo en derecho de familia y después en derecho civil. Una pareja se va a casar, matrimonio civil, ¿cierto? Y uno de ellos no quiere ir o no puede ir al matrimonio. En ese caso, porque como es el Super Bowl, él dice, no amor, es que estoy muy ocupado. Y ahí se parce y asaba al barrio con unos amigos, unas politas, y eso se cruza con el día del matrimonio. Yo no sabía, yo no puedo ir, ¿cierto?
ay, gordo, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo acabé de ver una figura en clase que me dice el matrimonio por poder. Ese man le puede conferir poder a otra persona, que no tiene que ser abogado, cualquier otra persona mayor de edad, para que lo represente dentro de la celebración del matrimonio. Solo matrimonio civil. Donde eso empieza así, empieza muy mal. La situación. Entonces yo no, otra vez no. Otra vez. Usted se va a casar con la compañerita. Pues ya está casado. Estuve casado ya. Ya está divorciado. Sí. Pues llegan las dos. Yo estuve presente en el matrimonio y llegué el Dios. Ya está, ¿qué nos fue? Entonces se van a casar. Y este man es el que va en el Super Bowl. No puedo llegar allá mirando, después. Entonces lo que hace él es que le da poder a él, su mejor amigo, que parce, vea, a usted que no le gusta ese deporte, ahí se casa con mi señora en nombre mío. Listo. Lo que hace este man es ir a la notaría, se presenta, se casa con ella, y en ese caso él, que es un tercero, que está representando a esta persona, funge como si fuera él. Ojo con las facultades que le da. Que no le ponga que facultado para la luna de miel. Listo. Así puede ser entonces en un contrato donde tenga que verse la tradición. Yo puedo contratar con él, pero como no puedo ir a ese día la entrega material de la cosa, le digo al compañero socio, anda por mí, le doy un poder, y él, que es un tercero que me está representando, lo que hace es perfeccionar el negocio a mi nombre. ¿Listo? ¿Cuál? Si es para casarse, sí. Si es para hacer ese contrato, bastará con un poder que es a través de escritura pública, que ese sí es especial, y también debe ser el notario. Eso sí pasa. ¿Qué? Ahora Con los extranjeros y eso. Yo por ejemplo, un ejemplo para que se acuerde, pero pasa cuando la gente está por fuera, es privada la libertad, puede hacer muchas circunstancias, aunque no es lo más común. Que se empieza así, hombre, ya después. Pilas. Termino con eso porque no me da más. Eso no se ve casi, no porque está con pantalla. Yo no lo leo ahí. Dice, eso es como una especie de resumen de la tradición es entregar jurídicamente un bien. Segundo, vender, enajenar, que son sinónimos, no es transferir el dominio, es obligarse a dar. Acuérdense que tenemos tres tipos de obligaciones: dar, hacer y no hacer. La tradición es una obligación de dar, pero a través de la compra-venta yo simplemente estoy celebrando un negocio donde me comprometo a posteriormente traditar el bien. Entregan la cosa para yo entrar en posesión material del bien. Dice, para traditar, el que vende debe ser dueño del inmueble. Para traditar, o sea, para poder entregar materialmente la cosa, el que vende debe ser dueño del inmueble. Muchachos, pero en este caso, para que esa venta con la tradición se formalice, se perfeccione, debe cumplirse unos requisitos. Entonces, en la tradición de bienes inmuebles, para que
Entonces, primer requisito, debe haber una escritura pública realizada por el tradente y el adquirente. Yo puedo convertirme en el dueño de una casa porque bajamos un formato de ChatGPT, lo llenamos, lo firmamos, le echamos tinta a los deditos y lo pegamos. No, porque es que la ley dice, una de las formalidades es que tiene que ser a través de escritura pública. Esa escritura pública lo que contiene es un contrato entre las partes, entre el tradente y el adquirente. Y a su vez ese contrato se convierte en un título. El título es el documento que acredita que yo soy el titular del dominio de la cosa. Pero pilas, para que ese título, otro término jurídico, sea oponible a terceros, ya se lo explico, para que ese título sea oponible a terceros, luego me toma así que oponible a terceros. Cuando usted le habla de oponible a terceros es que el documento que usted exhibe produzca efectos frente a las otras personas. O sea, en este caso, para yo demostrarle a él que yo soy el dueño de esa casa, vea la escritura pública. ¿Cierto? Eso quiere decir oponible a terceros, que produzca efectos jurídicos frente a otras personas. Pero para que ese título produzca efectos, que es un contrato que está en la escritura pública, debe que ser previamente registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente. En la oficina de registro e instrumentos públicos correspondientes. Pilas pues con esta historia. A continuar con el negocio, contigo. Entonces ella me dice, profe, ande una finca que tengo en Guadalajara. Y digo, yo se la voy a comprar, la veo, me gusta, por eso tengo unos caballitos, toda la vaina, me la vendo. Vamos a la notaría y hacemos la escritura pública, ¿cierto? Esa escritura pública contiene el contrato. ¿Y cuál es el contrato? El pago y transferir el dominio, traditar el dominio. Es el título, sí, porque los dos quedamos con una copia de la escritura pública, ¿listo? Pero yo por las ocupaciones y por despistado no voy a ir a registro. 3 meses después aparece la compañera. Dice, ¿vos no tenés una finca en Guarne? Ah, sí, yo tengo una finca en Guarne. Ella dice, ¿por qué no me la vendés? Sacamos un certificado de tradición y libertad que le aparece como dueña. Ella, porque yo todavía no he hecho el correspondiente registro. Ah, pues, en el certificado de tradición y libertad dice que yo soy la dueña, yo vuelvo y se la vendo. Ella la compra, hace la escritura pública, tiene el contrato, tiene el título y ella se va para la oficina de registro de instrumentos públicos y registra el negocio de la compra-venta. Pregunta, ¿cuál de los dos es el dueño real del bien? ¿Ella o yo? Pero si yo compré primero, si yo ya pagué, si yo tengo la escritura pública, antes entendieron el cuento, para perfeccionar el contrato, para que sea oponible a terceros, tengo que cumplir con todos los requisitos. Profe, ¿y usted qué? Ah, bien, gracias. Sin finca. Ella que cumplió con todos los requisitos es la titular del dominio del bien. Yo con esa escritura lo único que puedo hacer es mandarla a ella, así logro que me devuelva el dinero a mí, que me quitó en esa situación. Yo no perfecciono el contrato hasta tanto no cumpla todas las condiciones y requisitos exigidos en la ley. Eso solo opera para bienes inmuebles. Para bienes muebles,
bastará para el perfeccionamiento del contrato la entrega material de la cosa. Él me dice, profe, le vende este celular. ¿Cómo? Claro, para que se perfeccione, para que se perfeccione el contrato, para que sea oponible a terceros, se deben cumplir todas las formalidades de ley. En este caso, para la tradición de bienes inmuebles, es necesario cumplir con estas formalidades. Profe, pero es que a nosotros nos hablaron de un principio de que es el primero en el tiempo, primero en el derecho. Usted compró primero, pero ¿quién cumplió con todos los requisitos primero que yo? Ella la dueña. Pilas. Para los bienes muebles,